Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena tu amiga, Milena tu amiga. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena tu amiga, Milena. ¡Qué bueno que nos acompaña en este gran programa! Milena, te veo ya lista con todos los invitados. Dinos, ¿qué tema tenemos para este día? Así es, ya estamos listos porque hoy es miércoles de Milena y los doctores y vamos a estar abordando el tema del estreñimiento. Y el estreñimiento es una condición que consiste en la falta de movimiento regular de los intestinos, lo que produce una defecación infrecuente o con esfuerzo, generalmente de heces escasas y duras. Aunque cada organismo tiene un número regular de evacuaciones, una persona saludable puede defecar sin problemas un mínimo de 2 veces al día, o bueno, una vez al día, y todo depende de los alimentos que consuma o cuánto ejercicio haga, además de otros factores que los vamos a conocer el día de hoy. Así que si usted es estreñido, pues qué bueno que está en sintonía de nosotros. Y los médicos que nos acompañan el día de hoy, está conmigo la doctora Laura Castro, ella es coloproctóloga. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, Milena. También está con nosotros la nutricionista y dietista licenciada Roxana Marlene Chamagua. Muchas gracias por la invitación, contenta de estar acá. Bienvenida. Y el doctor Wilfredo Martínez del Centro de Naturopatía Clínica. Un gusto, Wilfredo. buenas tardes y un gusto estar contigo y con toda la audiencia de Canal 12. Bueno, vamos a iniciar con el tema médico de hoy y por acá pues tenía una información interesante que dice que el estreñimiento realmente no es una enfermedad, sino un síntoma de muchas causas y ocasionalmente cualquier persona puede padecerlo. Si bien yo al principio decía, doctora, de que hay personas que para ellos es regular 2 veces al día ir al baño, Claro. para otros uno y para otros cada 2 días, Sí. qué sé yo, pero ¿cuál es la diferencia de la frecuencia a estar estreñido? Buena pregunta. Muchas veces, como tú dijiste, pensamos que el estreñimiento es un acompañamiento, es un síntoma de otra enfermedad de base que suele suceder, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen el síndrome de intestino irritable, ¿no? Pero si nosotros vamos a hablar precisamente del estreñimiento, tenemos que saber que el estreñimiento se va a definir como evacuaciones menos de 3 veces por semana. Lo que quiere decir que si una persona va al menos 3 veces a la semana, se considera su patrón evacuatorio normal. 3 veces, pero que se sienta y felizmente puede ir al Claro. al baño sin dolor, Sin molestia, sin hacer un esfuerzo físico muy importante. Eso es, digamos, como un patrón evacuatorio normal. La persona que va 3 veces como mínimo a la semana, su evacuación es satisfactoria, no conlleva un esfuerzo físico importante y la calidad de la materia fecal también es bien importante. Debe ¿Cómo ser es la consistencia? La consistencia. Se describe que tiene que ser una materia fecal de consistencia lisa, poco grumosa, incluso eso es un poquito suelta, se considera el rango de la normalidad. Las heces muy duritas o a veces describen bolitas incluso de conejo, muy difíciles de evacuar. Eso es también como una característica del estreñimiento. Ok, perfecto. No, y ojo, mucho cuidado, porque al hacer muchas fuerzas salen hemorroides también. Así es. Y nos estaríamos metiendo en otros líos. Pero bien, Exactamente. vamos a hablar de alguna de las causas. Yo creo que esto es importante saber. Yo mencionaba personas que quizás no tienen de verdad ninguna actividad física, no comen nada de fibra, fruta, etcétera. ¿Cuáles son de las causas más conocidas por qué una persona puede padecer estreñimiento? Sí, definitivamente causas pueden haber muchas, ¿verdad? Como ya lo mencionó la doctora, en sí el estreñimiento es un acompañamiento a una patología de base, ¿verdad? Más no una enfermedad como tal. Sin embargo, una de las causas principales puede ser, por ejemplo, la poca actividad física que una persona pueda llegar a tener. El ser personas sedentarias nos afecta, provocando que nos puede venir a desencadenar estreñimiento junto con otras afecciones más, ¿verdad? Siempre en contra para nuestra salud. Otra razón también puede ser, Milena,
el poco consumo de fibra, ¿verdad? De fibra la que la podemos encontrar, ¿verdad? De manera insoluble o soluble, ya sea a través de vegetales, de frutas. ¿Cuál es la diferencia de la soluble y la insoluble? Que una le da volumen a las disposiciones o a las heces, digamos, lo que hace que pueda ser más fácil el tránsito intestinal, ¿verdad? De las heces, el transporte de las heces a través del intestino se vuelve mucho más fácil. Entonces, esta puede ser otra causa, ¿verdad? Igual el consumo de agua, que a veces se nos olvida, ¿verdad? En el ajetreo del día olvidamos consumir el agua que realmente nos permite estar hidratados y por supuesto también nos permite que pueda haber un peristaltismo o un óptimo movimiento en nuestro intestino, ¿verdad? Quizás... ¿Agua o líquido? Agua. Agua. Nos estamos refiriendo a agua porque líquido igual puede ser soda, ¿verdad? Y ahí ya es otro rollo, pero nos referimos a agua específicamente. Entonces sí, como mínimo deben de ser de 8 a 10 vasos de agua al día los que tendríamos que consumir para garantizar de que esto nos pueda favorecer, ¿verdad? Son como 2 litros. De 2 litros a 2 litros. Si usted anda su termo ahí de agua, 2,5 de eso. Así es, más o menos. O incluso hoy las botellitas, que suelo hacerlo mucho con los pacientes, ¿verdad? Que me dicen, ¿y cuánto es 2 litros? Hoy las botellitas abajo 600 ml, 500 ml. O sea, 1 litro son 1000 ml, ¿verdad? 2 litros lo que debemos de consumir son 2000 ml de agua al día. Uy, pero pasa uno en el baño, pero bueno, por lo menos la mitad de eso, aunque sea. Doctor, sabemos que estamos comiendo mal y eso también tiene que ser parte de las cosas, decía, falta de fibra, pero para que nos amplíe, ¿cuáles serían esos alimentos que no deben de faltar? Porque si bien yo creo que hay otros que también incluso te pueden provocar el estreñimiento. Bueno, casi no se come fruta. Hoy ya es muy cara las famosas 5 porciones de fruta al día, pues ya prácticamente mire, no. Una pera en el supermercado. Sí, ¿no? yo compré un mango que ni el nombre le entendía, $1.14 un mango. Lo dejan por ahí después. Yo cortaba en la un caja. ciento de mangos cipote y me ponía en el palo a comer. Las cosas han cambiado. Sí. Pero fíjate que hay un factor quizá que en lo relacionado con el tema del estreñimiento tiene una incidencia muy fuerte. Y si bien es cierto que plantear elementos como la dieta mal ingerida por los latinos o por cuestiones de cultura o lo que sea, tiene una incidencia muy fuerte, no podemos pasar por alto el factor emocional. Imagínate este caso. ¿Y cuál es esa relación? Depresión, miedos, tristeza, inseguridad, ansiedad, preocupación excesiva, tensión nerviosa, generan una sobreproducción de cortisol. Son veneno para los líos relacionados con el estrés, pero es el único mecanismo de defensa que en su momento el cuerpo puede aportar para defenderse. Ahora, quiere decir entonces que el estreñimiento generalmente puede ser provocado por uno mismo por 2 vías. Mala dieta alimenticia, excesivo consumo de harinas blancas. Refinado. Lo refinado, esos aceites, uno ve comidas llenas de aceite. Yo no sé si cuando uno va y pide comida, pide aceite con comida o comida con aceite, uno ya no entiende. Ve a las pupusas, se ponen manteca en la mano, le ponen manteca a la plancha, le ponen manteca a la masa, a lo que te le van a poner, tiran la pupusa a la plancha y le vuelven a poner manteca. Entonces estás comiendo pupusas con grasa o grasas con pupusa. Y a eso agreguémosle que en El Salvador se están produciendo por lo menos unos 20 millones de pupusas diarias. Son 6 millones de salvadoreños como promedio comiéndose 3 o 4 diarias. Son más de 20 millones de pupusas todos los días. Pero el factor, qué buen cálculo que hay. Tú me haces trabajar en esto. Pero el factor emocional diría que es lo más preocupante porque el doctor Lesaete en uno de sus libros dice que lo que intoxica al ser humano no es lo que come, sino lo que no elimina. ¿Por qué no se eliminan algunas cosas? Se reduce el calibre del músculo liso del intestino. Y aquí surge lo que la doctora decía. Evacuaciones como que son de conejito. Algunos pacientes reportan evacuaciones en forma de pura pajillita, dicen algunos. Tienen una inflamación increíble en el colon, pero cuando uno hace una anamnesis, una investigación psicoemocional sobre esa condición del paciente, reportan cólera,
que les están a punto de quitar la casa, que los están renteando, que sus hijos se le han ido, que no alcanzan a pagar las deudas, que hacen 2 horas y media para caminar 6 kilómetros hasta su casa, que el tráfico es terrible, que la plata no alcanza, que la canasta básica hasta el colmo, que están criando solas a sus hijos. Y esa es una de las razones por las cuales del 100% de las personas estreñidas, más porcentaje, el 30%, de la tercera parte, el 30% son mujeres las que lo están sufriendo, porque normalmente son las que tienen que dedicar mayor esfuerzo, pendientes de la comida del esposo, que la ropa que se planche, que se lave, que el aseo, que los hijos en el colegio, y normalmente el hombre no asume a veces esa responsabilidad. Ahora, ya que usted habló de género, esto es interesante. Por ejemplo, la mujer en el embarazo, ¿por qué, doctora, se vuelve más lento Sí. el intestino para trabajar, por ejemplo? Me gustaría, quizás voy a hablar un poquito que sí, el estreñimiento puede ser una enfermedad en sí. Es decir, muchas veces hay patologías propias de la motilidad del colon y esto se llama inercia colónica. El paciente nace con este trastorno en donde la cantidad de neuronas que deberíamos de tener no funcionan igual y el paciente tiene una inercia colónica. Y también hay otros factores como personas diabéticas, personas hipertensas o que tienen Parkinson, toman medicamentos que nos hacen estar estreñidas. Ahora bien, ¿qué pasa con el embarazo? En el embarazo se liberan mayor cantidad de hormonas, por ejemplo la progesterona, que cuando está un poquito más elevada actúa como dilatación del músculo liso y eso puede producir enlentecimiento de las evacuaciones, junto que el útero grávido también produce presión dentro del intestino. Entonces son dos cosas que por lo que durante el embarazo pues las mujeres pueden sufrir de estreñimiento. Interesante. ¿Cómo digamos en mi caso, yo sufría de estreñimiento y tenía que tomar ese famoso polvito que se le pone ahí para la fibra, que es espantoso, pero bueno, me resultaba, la verdad, y lo tenía que hacer. Comía esos cereales de fibra, pero así, puro afrecho, y o sea, realmente tenía que, pero de repente cambió, o sea, ya nunca más volví a ser estreñida, y esto sí me llama la atención, porque mi mamá era igual, y yo ya de eso como que me libré. Sí. ¿Qué habrá cambiado en mi vida, en mi patrón? Algo tiene que haber cambiado. Sí, por supuesto, lo que el doctor estaba comentando muchas veces, hay ciertos momentos en nuestras vidas que estamos sometidos a más estrés que en otros, y ahí puede mejorar o empeorar nuestro tránsito intestinal. Pero, por ejemplo, eso va más que todo cuando yo les comentaba el paciente que tiene síndrome de intestino irritable con manifestación de estreñimiento. Pero la persona estreñida en sí es definirla como aquella persona que tiene esos trastornos 3 meses consecutivos en los últimos 6 meses de un año. Es decir, que puede venir y puede mejorar, porque hay factores que van a hacer que mejore. Por ejemplo, si te volviste más activa, si hacías más ejercicio, si tu colon se acostumbró de nuevo a movilizarse con la fibra que quizás antes no le tomabas, la ingeriste, empezó a querer arrancar, quizás el periodo de estrés en el que estabas cambió, o sea, son muchas cosas que te Lo pueden que sí mejorar. que como era realmente para remontarme a mi adolescencia y época de eventos de belleza, pasaba a dieta. Yo no sé si esto tiene que ver. muchísimo claro. que ver. Y yo, y que como bien, ya no me engordo, pero ahí hasta el aire me engordaba. Hablando del tema del agua, este es un aspecto que no deja de inquietar. Yo reconozco, como creo que la mayoría, la importancia del consumo de agua y que por supuesto tiene su valor en esto. Pero fíjate que aquí tenemos un serio problema. El agua no tiene nada, Milena, Sí. el agua envasada no tiene ni un mineral. Le quitan los 60 minerales que necesitaríamos que tenga en el proceso de envasado. A ti solo te dan el 50% de sodio y el 50% de potasio en una botella. Pregunto, ¿qué tomas tú cuando tomas agua envasada de marca? Yo lo digo en estos términos, no estoy dando nombres ni nada. No se puede ir a la Celguate, doctor. ¿Cómo dices? No se puede ir a la Celguate a tomar agua. No, yo entiendo. Lo que quiero que tengamos claro es que la ingesta de agua no necesariamente nos está garantizando. Yo al final prefiero a 1 litro de agua, le pongo 2 cucharadas de miel de abeja, el jugo de 3 limones, 1 cucharada de bicarbonato, 1 cucharadita de sal, y tú tienes agua mineralizada para todo el día.
¿Y qué es lo importante de los minerales? Úpale, tú pierdes electrolitos y cantidad de minerales al sudar Y o sobre con tu todo con actividad este clima permanente. en El Salvador. Entonces, tomando tú solo agua envasada que no te garantizan ningún tipo de nutrición, es preferible ser un asiduo comelón de fruta. Estamos hablando piña, más sandía, protegemos una cantidad de órganos en nuestro cuerpo. Ahora, también hay que cuidar las porciones, Claro. me imagino yo aquí con nuestra nutricionista. Sí, Claro. Lo digo Porque en 12 uvas, ¿cuánto tiene 12 uvas? ¿Cuántas calorías? 12 uvas más o menos tendría que ser la porción, más o menos lo que podemos consumir. Cuéntela. Son 60 calorías, de 60 a 100 calorías. la bolsa Pero que si nos consume. comemos la libra, ¿verdad? Ya ahí Nos ya no pasamos. son 60 calorías, sino que nos excedemos. Con la fruta sí la podemos consumir, son 5 al día. Esos 5 al día nos estriba que pueden ser 3 frutas al día y 2 vegetales, o 3 vegetales y 2 frutas. Pero tiene Por que ser supuesto, con su comida, cáscara, no tomada. o sea, no en jugo, no en líquido, ¿verdad? Sino que la fruta de forma natural. Entonces, tampoco nos podemos exceder también de fruta porque todos los excesos son Tiene mucho malos, azúcar. Milena. Y los excesos también, no vamos a estar sin estreñimiento, pero con triglicéridos elevados, ¿verdad? Nadie quiere un tipo de esas patologías, ¿verdad? Sobre nosotros. Entonces, es todo cuestión Y de es un equilibrio. mango, no 10. Y es un manguito de preferencia verde y no ciruela ni de oro, ¿verdad? Porque pero de vez ahí en nos cuando. excedemos. De vez en cuando sí, de vez en cuando sí. Lo que no estamos a dieta. Bueno, nos vamos a ir a un corte, estamos hablando del estreñimiento, hay muchas preguntas todavía que tengo que hacerle los especialistas, no nos cambien, venimos de inmediato. Acerca del estreñimiento, y bueno, en el bloque anterior hemos hablado incluso de las cantidades y porciones de fibra y agua también que tenemos que ingerir, y eso nos puede ayudar a pues ser personas saludables. Sin embargo, la doctora me decía en el bloque de comerciales que hay un proceso también de que que no solo la fibra es la solución al estreñimiento. Sí, no solo la fibra es la solución, pero sí de hecho es una de las opciones que nosotros tenemos para el manejo del estreñimiento muy buenas, porque la fibra no solo es favorecedor, como explicaba la licenciada, que hace que la materia fecal sea más voluminosa, es decir, arrastra agua, las hace más sueltas, tú vas al baño y sientes que tu defecación es más completa, más rápida y menos incómoda. Sin embargo, la fibra puede Al mandado, como al decimos. mandado. Sin embargo, la fibra puede asociarse a algún tipo de problemas que el paciente te dice. Mire, doctora, yo me siento bien distendida, me cuesta expulsar estos gases desde que estoy tomando la fibra, me siento embotada. Esto es normal, porque la fibra cuando se degenera, se fermenta, va a producir más gas. Entonces es común que el paciente se queje de esto. Muchas veces esto nos lleva a nosotros a tener que cambiar la fibra, pero volviendo a mi tema, la fibra es súper importante porque no solo previene el estreñimiento, sino que a la larga los radicales de oxígeno y las toxinas que están en contacto con el colon se liberan más rápido, por lo tanto es incluso un factor protector para la formación de pólipos, de cáncer, previene el aparecimiento de hemorroides, o incluso si estás enfermo de hemorroides, te indican un ablandador de heces como fibra para que salgan más sueltas. Para que no tengan que hacer fuerza. Ahora, desde los bebés, los niños, todos pueden padecer de estreñimiento. Ahora, los tratamientos me imagino yo que van a ser muy diferentes, porque depende de la edad. Pero yo me recuerdo cuando en el proceso de darle alimentación a mi hija, que ya podía comer manzana, jugo de manzana, me pasé de lo de la manzana y realmente estuvo muy enfermita por un par de semanas. Luego pasó porque detecté, no sé si será cierto, pero detecté como no era manzana natural. Pero como que hay alimentos también que nos pueden producir estreñimiento. Sí. Y en el caso de la manzana, es un poco más astringente. Por lo tanto, incluso también el banano, no es que sea una fibra mala, pero tiene una característica que no promueve tanto el paso del agua que se mantenga dentro del lumen del colon, como si las otras fibras que encontramos en las frutas como la papaya, la ciruela, como dijo el doctor, la piña, que sí nos hacen este efecto de volumen. En cambio el banano, la manzana sí te puede producir, ese es un poquito
nunca te van a producir un estreñimiento per se, porque como manzana no voy a ir al baño, pero sí te puede hacer las heces un poco más duras. Interesante. Bien, ahora, usted también mencionaba de ese estado de alerta que estamos todos los salvadoreños y que pasamos siempre con miedo, como usted mencionaba, miedo se suben al bus, miedo que los vayan a asaltar, miedo de pasar en su colonia, miedo, y todo esto realmente tiene efectos, el estrés, por supuesto que nos va a generar, y en este caso estreñimiento. Yo creo que todo profesional de la salud, independientemente de su área o el área que maneja, la primera pregunta que hay que hacer al paciente es ¿cómo se siente emocionalmente? Cuando el paciente de tajo dice que tiene un problema de estreñimiento y que consulta por ello, la primera pregunta que hay que hacer es esa: ¿cómo se siente emocionalmente y cómo son sus hábitos alimenticios? Hay un detalle aquí si se come a la hora. Sí, ese es otro elemento que ¿Y contribuye si come? mucho. Pero la parte emocional juega un papel vital. Es que cuando uno ve la información y ve la conexión que hay, cerebro-colon, mira, los chinos no se equivocan cuando decían que la muerte comienza en el colon. Es más, antes decían ellos, de tratar un problema de salud en particular, limpia primero el terreno. Los chinos le llaman terreno al intestino grueso, intestino delgado, estómago, hígado, riñones. Lo primero que hay que hacer para garantizar la absorción de cualquier otro nutricéutico o algún medicamento en particular que hay que aplicar a un paciente, lo primero es la depuración del sistema digestivo, es la mejor forma de garantizar la absorción de lo demás. Aparte de esto, Milena, el 80% de nuestro sistema inmunológico está en el estómago. Si el mayor pleito es en el sistema digestivo. Y por eso es que notemos cuando la gente está bajo fuertes alertas de estrés, en la boca del estómago les pega el dolor y se les inflama el colon, es una colitis increíble. Esta gente necesita ayuda de carácter emocional. Así es que en esto no podemos prescindir de la necesidad de salud mental que el paciente también muchas veces tiene que estar recibiendo, pero especialmente cuando percibimos o cuando finalmente identificamos que tiene un problema de carácter psicoemocional. Paracelso no se equivocó cuando habló de las enfermedades psicosomáticas. Es decir, lo que le pasa al cuerpo es lo que ya pasó por la mente. Entonces lo primero que siempre hay que tratar es precisamente eso. Y no se me olvida lo que Hipócrates dijo a los médicos de su tiempo: antes que quiera curar el cuerpo, debes curar el alma, dijo él, queriendo hacer referencia a las emociones. Él usó un término, pero que quiso decir emociones. Entonces yo creo que es la primera vía por la que hay que irse. El resto del trabajo va a ser más fácil. Hay un problema acerca de, digamos, algunos factores de riesgo que hablamos, aparte de lo que es mujer, las dietas excesivas, lo de la adolescencia, el embarazo, etcétera, pero también tomamos café porque tenemos que trabajar y a veces hasta más café. Otros pues se echan a la hora que llegan ahí a la casa, consumen alcohol. Es decir, estas son otras cosas que también nos pueden realmente causar estreñimiento. son sustancias, ¿verdad? Que sí pueden causar, dependiendo del organismo de cada quien, Milena, pueden causar alguna afección, ¿verdad? O algún problema. Hay personas que incluso, por ejemplo, con el café me dicen, no, mire, yo no tomo café porque yo me tomo el café a la hora que sea y yo me llega la noche y yo no duermo. Pero hay personas que pueden cenar. Se toman un café y se van a dormir. Así es, de lo más tranquilo. Sí. Entonces siento yo de que esto quizás estrima mucho lo individual, hábitos, ¿verdad? Sí. Y los hábitos de cada uno de nosotros. Eso sí es importante. No puedo decir que porque a mí el café me provoca estreñimiento, a usted le va a provocar estreñimiento. Cada quien es distinto, ¿verdad? Incluso también hay alimentos que a algunas personas sí les puede causar cierto tipo de problema y a otras no. Con las grasas, por ejemplo, a veces tenemos un tanto que satanizadas las grasas, ¿verdad? Al igual que los pobres carbohidratos. En el caso de las grasas, no es que sean del todo malas. O sea, las grasas nosotros necesitamos consumir grasas. El 30% o del 25 al 30% de nuestro valor calórico total, ¿verdad? O de nuestras calorías totales del día deben provenir de las grasas. Obviamente, aquí viene la pregunta del millón. Grasas trans. ¿Qué tipo de grasa, verdad? O tienen que ser grasas saludables. Cuando decimos grasas saludables nos referimos a ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad? Ácidos grasos con omega 3, con omega 6,
que esos nos van a beneficiar. No nos estamos refiriendo, como decía aquí el doctor, ¿verdad?, a las pupusas refritas, ¿verdad? O aquellos alimentos y este con punto es exceso de importante fritura. porque cuando uno compra un aceite, ¿qué es lo que tiene que buscar que diga? Porque por ahí lo de las grasas trans lo mencionan, Sí. mencionan si es vegetal, si es de canola, si es... ¿Qué es lo que tiene que buscar uno? Usualmente, Milena, ahí quizás es más como una cuestión publicitaria. Todos los aceites que nosotros consumimos o los que están en el mercado, pudiéramos decir, la mayoría, al menos todos los que yo he tratado de ir a ver y a buscar a los supermercados, la mayoría son de origen vegetal. Todos a nosotros nos dicen sin colesterol, pero en realidad, o sea, en el reino vegetal no vamos a encontrar directamente el colesterol, ¿verdad? Es más del reino animal. Entonces estos tipos de aceites provienen ya sean de semilla de girasol o de semilla de maíz, de soya, también aceite de oliva, ¿verdad? Que tiene todavía muchas más propiedades benéficas para nosotros, pero al consumirlo correctamente. Ya si lo sometemos a temperaturas altas, ¿verdad? De calefacción o de cocción, entonces ahí ya pierde las propiedades que tiene benéficas para nosotros y ya se vuelve como un aceite común y corriente. Lo ideal del aceite de oliva es consumirlo de forma cruda. Las grasas juegan un papel vital. Las grasas nos ayudan a que se absorban las vitaminas, las ADEC, que es la vitamina A, D, E y la vitamina K, que se absorben o mejor dicho se disuelven con la grasa, ¿verdad? Entonces también la grasa nos permite que el tránsito, ¿verdad?, intestinal o que las paredes de nuestro intestino estén lubricadas. Por eso es que entonces, cuando uno hace dieta y como elimina las grasas, entonces... Una dieta, ¿verdad?, que no le ha dado la nutricionista. Sino que, ¿verdad?, porque usualmente la grasa no se debe de suspender, ¿verdad?, del todo. O sea, la grasa siempre está sumergida, siempre está inmersa en todos los alimentos. Si ahora hasta la tortilla dan frita en algunos lugares. No hay que preocuparse, ¿verdad? Sí, ahí llevamos ya la grasita, ¿verdad? Entonces, pues el aguacate, o sea, hay que buscar fuentes de grasa buenas, las semillas, el aguacate, ¿verdad? Aceite de oliva puede ser alternativa también. Incluso nosotros consumimos pan francés o consumimos alguna porción de algún otro tipo de harinas que siempre llevan 1 o 2 gramitos de grasa, siempre en su porción, siempre le llevan. No precisamente tiene que ser algo que nos entregue grasa porque lo hemos frito o porque lo hemos cocinado con grasa. Hay alimentos que en su composición ya traen, aunque sea 1 o 2 gramos de grasa. Bueno, hay muchas personas, doctora, de que porque se sienten muy mal, están a veces tomando laxantes. ¿Qué pasa cuando esto se vuelve ya algo muy seguido? Bueno, lo que pasa es que como el salvadoreño tiende... O de dieta, yo escucho gente que lo hace por dieta. Ah, no, eso es totalmente contraproducente. Pero si el paciente lo hace porque se siente estreñido, llega a la farmacia y el de la farmacia le va a vender lo que él crea que debe de vender. Sin embargo, en la rama de los laxantes tenemos muchas tipos de laxantes. No todos los laxantes son para cualquier tipo de persona. Estábamos hablando de la fibra, que es un laxante natural, que es como lo que hablábamos, que aumentaba el bolo fecal para expulsarlas de forma más fácil. Sin embargo, yo siempre, a mí me gusta recalcarle a los pacientes, a la población, no se automedique. Hay mucho laxante de venta libre, que de hecho todos los laxantes usted puede llegarlos a comprar a la farmacia sin que tenga su receta. Son bien irritantes porque están hechos a bases de cantidades bien fuertes de electrolitos, sulfato de magnesio, óxido de magnesio, y pueden producirte mucha irritación, pérdida de electrolitos, diarrea. Es decir, lo mejor es ir a consultar a un médico y que luego el médico, de acuerdo a todo tu estudio, a tu cuadro, saber si sos diabético, hipertenso, ver si no va por ahí que tus medicamentos te estén produciendo el estreñimiento, que no tengas Parkinson, que sin fin de enfermedades, incluso de enfermedades malignas, te pueden producir el estreñimiento. Luego de todo esto, te va a indicar el mejor laxante para ti, porque cada persona tiene un laxante distinto y las dosis son distintas, porque por ejemplo te puedo dar una mínima dosis de un laxante y a ti te va a producir diarrea, pero al siguiente paciente no le hace efecto y le tengo que duplicar o triplicar la dosis.
Yo creo que lo mejor es siempre consultar a un experto y evitar automedicarse porque puede llevar a complicaciones. Sobre todo eso que mencionaste, que la dieta y que yo me purgo de esta forma, sí, uno pierde muchos electrolitos y los pacientes pueden terminar incluso hasta con problemas renales. Entonces, lo mejor es no hacer este tipo de pruebas para adelgazar y todo, porque realmente es más el volumen de la distensión que lo que no se absorbe, si el colon no absorbe nada más que agua. O sea, la ingesta de los alimentos es en el intestino delgado y ahí no actúa el laxante. Entonces, es más... Hay que tener cuidado. Exactamente. Ahora, bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial. Estamos hablando el día de hoy del estreñimiento y volvemos de inmediato. Hay bastantes saludos también y comentarios suyos del Facebook. Ya los voy a decir, ya los voy a leer. Ya ven. Bueno, y queremos compartir con ustedes algo que nos llena de mucho orgullo. El noticiero Hechos se convierte en el primer y único medio en el país en transmitirle en vivo las 3 emisiones de noticias a través de su página de Facebook. Y ahora también nos sorprenden aún más de lunes a viernes, desde las 4 hasta las 4:10 de la tarde. Jennifer Valle le va a presentar una actualización de noticias exclusiva para Facebook. ¿Cómo los encuentras? Bueno, los encuentras como Noticiero Hechos. Hechos te informa más. Hoy estamos hablando del estreñimiento, pero solamente quiero mandarles saludos a todos ustedes que a través de la fanpage, pues siempre están pendientes. Hasta California, Estados Unidos, nos saluda Juan Carlos Flores Guerra y te agradezco siempre por estar pendiente y por escribirnos también. Nos mandan felicitaciones por eso de los 5 años de Milena, tu amiga, y dice que nos ven desde Nueva York. Y es Kerwin Castellanos. Ana Portillo nos manda saludos desde Dallas, Texas. Tenemos una gran audiencia en Estados Unidos, nos puedes encontrar a través de Telecentro. Romeo Junior Santos, saludos Milena desde Los Ángeles, California. Brandon Martínez también nos saluda desde Atlanta, Georgia. Raúl Rodríguez desde Nueva York, dice un saludo para todos, bonita programación, sigan adelante, bendiciones. Y Carlos Vázquez dice felicidades Milena, te admiro mucho, pero te deseo que sigas con muchos éxitos desde Australia. Así que muchísimas gracias por todos los salvadoreños que están en el mundo y que siempre están pendientes de nuestro programa. Muchas gracias y bueno, también estén pendientes que vamos a celebrar los 5 años de Milena, tu amiga, que es toda una bendición estar todavía llegando hasta donde usted se encuentra. Hoy estamos hablando del estreñimiento y todavía tengo algunas preguntas que quisiera que me ayuden para educar a la población. Es cuando las personas, y esto sí que es clave, les gusta quedarse mucho tiempo o les cuesta y por eso es que pasan mucho tiempo sentados en el inodoro. ¿Qué es lo malo de esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Podemos nosotros después no solo padecer de estreñimiento, sino que de hemorroides? Sí. Cuando, digamos, en la dinámica del proceso evacuatorio, cuando uno siente el deseo de ir al baño, hay todo un mecanismo en donde se acopla nuestro recto y nuestro ano para que uno pueda defecar satisfactoriamente. Muchas veces hay un tipo de estreñimiento que se llama oclusión de salida y es característico aquel paciente que está mucho tiempo sentado porque le cuesta terminar de evacuar su recto o siente que no lo ha terminado de hacer y siente la necesidad de continuar pujando y haciendo fuerzas. Y esto por supuesto que es contraproducente y puede ser producido por algunas causas específicas como por ejemplo alguna fisura anal, algunos problemas de los músculos que sostienen el recto y el ano, que están muy tensos, por lo que mencionaba el doctor, que hasta eso afecta el estrés de hoy en día. La relajación de esos músculos que debe de suceder para que tú vayas al baño de forma satisfactoria no se da. Entonces el paciente está haciendo una gran fuerza para querer hacer del baño y le cuesta un montón y a veces prácticamente no hace nada. Pero esto es contraproducente porque puede al paciente provocar inflamaciones en la zona, puede provocar inflamaciones de sus hemorroides tanto internas como externas, puede producir fisuras anales, puede producir incluso en los adultos mayores la salida del recto, que se llama esto ya prolapso rectal. Y eso es súper doloroso. Sí, y molesto, pues, porque, y esto siempre se debe a, digamos que el pacientito siempre tuvo mucho esfuerzo
para poder tener una evacuación satisfactoria. Y dicho sea de paso que no siempre las tienen. Entonces sí puede producirte un montón de cosas negativas en tu sistema. Interesante. Bueno, para ahondar en ese tema, yo creo que el estreñimiento, si bien ya decíamos que se tiene que detectar y que un médico, ¿verdad?, tiene que incluso tocar la zona como está el colon. Yo creo que esto es básico cuando ya vemos nosotros que es un problema que no lo podemos manejar, doctor. Hay que ir a consultarles a los especialistas. Sí, y por eso es que se ha dicho aquí mucho sobre la importancia de no automedicarse. Es que lo que pasa es que como el latino tiene la costumbre, a la vecina le cayó bien lo que tomó para un problema que ella tiene. Entonces la niña Carmencita de la par tenía un problema y le cuenta, mire, yo estaba igual. Yo lo que hice fue que tomé esto y cosí esto y me lo tomé y me cayó bien. Una purga. Entonces voy a hacer yo lo mismo. Esto es como cuando un paciente le dice a uno, mira doctor, yo si me compongo le voy a traer más gente. Por favor, si cómo sabemos que el resto de la gente tiene el mismo problema que él tiene y él requiere 6 meses de tratamiento y los otros solamente 1 o 2 consultas y se recuperan del problema. Entonces este hábito de andar recomendando a otros lo que a uno le cae bien, eso es tan malísimo. Y esto se puede ver incluso, por ejemplo, en las patologías relacionadas con infecciones. No, es que como yo tenía una faringoamigdalitis, por ahí me fui a la tienda, compré algo, me la tomé, me cayó bien. A ti te cae exactamente igual, deberías de hacer. No es así. ¿Cómo sabemos que es una infección por una bacteria, por un estreptococo de 1, 2, 3, 4 cruces? No sabemos. Entonces, cuando la gente acostumbra a esto de la automedicación, por supuesto que se está complicando. Al final, si se equivoca el médico, que se equivoque el médico y se espera que no ocurra. Pero a veces es como psicológico, porque hay personas que, por ejemplo, salen de su casa, ya vienen las vacaciones y tal vez se van a la playa y no hacen todos los días. Ahora, y lo peor que comen el triple. Por eso hay algo que yo quería aquí puntuar y parto quizás de la experiencia clínica. Yo siento que ir al baño a evacuar 3 veces a la semana es un poquito complicado, especialmente cuando uno ve cómo es la dieta del salvadoreño. Yo pregunto a alguien, descríbame cómo es un desayuno suyo. Casamiento, 3 franceses, leche con queso y no sé, huevo frito. Allí como a las 10 me tomo un cafecito con una semita. En el almuerzo, pollo encebollado, con arroz, ensalada, 2 tortillas y un fresco. Allá como a las 3, 4 pasa la señora con riguas o atol, me como un tamalito y en la cena ya estoy más tranquila o más tranquila. Entonces yo veo televisión y me como requesón con una sopita. Por favor, iban una vez al baño al día. El doctor Lezaeta dice, por ejemplo, el ser humano está bien pendiente de lo que hay que comer durante el día, pero se le olvida hacer del cuerpo, dice él en su idioma. Sin embargo, para mantener el equilibrio en la salud, lo estoy diciendo textualmente, es más importante evacuar que comer. Porque un tiempo de comida, dice, no debería de pasar más de 24 horas en el tracto digestivo para ser eliminado. Se pudre. Porque se envenena el cuerpo, se intoxica y se envenena. Y aunque nada se coma, dice él, durante el día, todo el día el cuerpo o el hígado elabora 1 litro de bilis. Entonces, ¿qué vamos a hacer con 9 tiempos de comida? Imagínate, uno come de lunes a domingo, son 7 por 3, 21 veces, y ha sido 3 veces al baño. Piensa cuánto tiene el tracto intestinal. Entonces, a mí me parece bien razonable el planteamiento cuando el doctor dice cada tiempo de comida son suficientes 24 horas para que sea metabolizado y debe ser eliminado, porque ahí viene el otro tiempo de comida atrás. Imagínense, no, lo que le decía, hay personas que porque salen de su casa y no es inodoro, no va. Ese es otro problema. No, imagínate, gente que trabaja en los bancos, no pueden moverse de la caja hasta cierta hora y solo tienen minutos para almorzar y tienen que regresar a caja. Hay serios problemas, yo creo que, bueno, pero aquí cada uno tiene que ver qué hace para ver eso y cuidar los hábitos alimenticios. Ahí es donde la ingesta muy frecuente de carnes, por ejemplo, especialmente res, cerdo, mucho embutido, mucho tóxico. O sea, yo creo que los humanos no hemos sido diseñados para ser así, al punto que incluso ya se comprobó que comelones de carne son gente más violenta. El ácido aracidónico contenido en la carne de res vuelve a la gente con un problema de insensibilidad a las vitaminas del complejo B. Quien come demasiada carne, y estoy hablando demasiada carne, al final todo, como la licenciada dice, es un equilibrio y el ser humano pierde el equilibrio. O sea, yo he tenido pacientes que dicen, doctor, yo si no como carne todos los días,
siento que no he comido. Por favor, ¿por qué eso? Entonces, y yo les digo, mire, cada vez que lo haga, póngale suficiente cebolla cruda, porque ese gas, esa radiación de la cebolla, gracias a eso mata las toxinas de la carne. La gente se emociona y siente que hay licencia para continuar, entonces hoy comen carne 2 veces al día. Hay que hacerse entonces el curtido de cebolla. Para ir cerrando, licenciada, también creo que es importante que nosotros sepamos acerca de cómo comer, porque cuando hablamos de dieta, pensamos que solo es dieta de rebajar, más no lo que decía el doctor, no hemos estudiado y no sabemos realmente. Sí, realmente quizás la palabra dieta, Milena, quizás nosotros la tenemos como a un régimen estricto, ¿no? De comida. De sufrir. Sin embargo, dieta es lo que acá nosotros, ustedes que están en casa viéndonos, normalmente comen en un día X, en un día normal. Obviamente, unos tenemos una dieta adecuada y otros tenemos una dieta trastornadísima, ¿verdad? Pero en realidad la dieta es cómo nosotros nos vamos a alimentar diariamente. Esa es una dieta. Ahora bien, ¿qué pasa realmente cuando nosotros nos sometemos a un plan, digamos, alimentario? Yo les digo a mis pacientes, mi objetivo, por ejemplo, no es que usted pierda peso, mi objetivo es que usted aprenda a comer, que usted aprenda a equilibrar, que usted sepa qué cantidades va a consumir, que usted sepa cómo va a combinar los alimentos, que usted ya sepa que no se va a servir en su plato de almuerzo una porción de pastas con arroz, ensalada de papas, que para mí esas ensaladas de papas, de coditos, no son ensaladas, ¿verdad? Sí, porque no llevan ningún vegetal más que una fuente de carbohidrato, sino que usted va a aprender a equilibrar, ¿verdad? Que va a equilibrar, que su porción de vegetales no le va a faltar, que su fuente de carbohidratos usted lo va a tener, pero de igual manera sus vegetales y sus proteínas tampoco van a faltar, todo en equilibrio, ¿verdad? Es importante realmente. Vuelvo a insistir quizás con la fruta, porque suele pasar que a veces las personas creen que la fruta no nos engorda, decimos la fruta no engorda, y pasamos comiendo y comiendo y comiendo grandes cantidades de fruta. Cenan fruta, desayunan fruta, todo es en torno a la fruta. Entonces, en realidad una porción de fruta nos aporta 60 calorías, dependiendo qué tipo de fruta, ¿verdad? Porque para cada fruta hay una porción definida, ¿verdad? Dependiendo cuál sea. Sin embargo, si nos excedemos y pasamos comiendo únicamente fruta, también podemos tener y presentar problemas de triglicéridos, que se da por un consumo excesivo de azúcar, ¿verdad? Claro. Que se va y que ahí está y se queda en nuestro cuerpo ocasionándonos problemas. Sin embargo, para eso sí es importante que combinemos todos los grupos de alimentos, ¿verdad? Que combinemos muchos vegetales, y algo importante también quizás hacer énfasis en las cáscaras, por ejemplo, de los vegetales. ¿Qué pasa con el pepino? Le quitamos las semillas y le quitamos la cáscara. Entonces, ¿dónde queda ahí la vitamina? ¿Dónde queda la fibra? La perdemos, ¿verdad? Entonces, es de tomar en cuenta todas esas cositas, detalles pequeños para poder introducirlos y ponerlos en práctica. Muchas gracias. ¿Y alguna otra medida preventiva para cerrar? Bueno, la verdad es que aquí hay que hacer un equilibrio de todo, no saltarse los tiempos de comida. La licenciada enfatizó muy bien llevar una dieta balanceada, la ingesta de líquidos necesaria. Si tú sientes el deseo de ir al baño, hay que hacerlo y no hay que inhibir, no hay que retractarlo, porque para que se vuelva a desencadenar ese deseo de ir al baño puede tardarse mucho tiempo más. El ejercicio es muy importante y sobre todo, como se tocó, libera estrés y te ayuda en todo tu proceso circulatorio, digestivo y mental. Entonces todo tiene que tener un equilibrio. Interesante, muchas gracias. Bueno, les agradezco a los tres por habernos educado tanto acerca del tema del estreñimiento, y mi conclusión, por supuesto, es importante contactar a su médico. Si no ha tenido una deposición en 3 días, ya entramos en ese proceso de que podemos estar padeciendo de estreñimiento o algo nos los está ocasionando, y eso se puede regular perfectamente para que no sea crónico y no se alargue. Les agradezco todo mi cariño para ustedes y nos vemos como siempre más de cerca en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Milena Mayorga. Bye bye.